Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En esta oportunidad les voy a explicar cómo fotografiar espumantes. Estas botellas que ven aquí me las mandó una empresa para que las fotografiara y como las fotos ya las tengo listas, las envolví exactamente como ellos me las mandaron para poder entregárselas. Por estas fotos se me ocurrió hacerles este video. Cuando la empresa me contactó, yo no tenía muestras de este tipo de envases, por lo que fui a la botillería, me compré mi propio espumante y lo fotografié. Y así les mandé una muestra que les gustó y por ese motivo me enviaron estas botellas para que se las fotografiara. El espumante que compré lo pueden ver aquí en la sala que tengo con telas oscuras, ya listo para fotografiarlo, para poder explicarles en este video los pasos que se deben seguir. Así que los invito a que pasemos allá para que podamos ver en detalle cómo fotografiar este tipo de botellas. Vamos, acompáñenme. Ya en esta parte oscura del estudio les voy a comentar cómo tengo planificado este esquema para iluminar el espumante. Como pueden ver, allá al fondo tengo el softbox de 60 por 60 centímetros, más acá un cartón negro que va a eclipsar la luz del softbox y la botella, el espumante, que como les comenté recién, la fui a comprar especialmente para poder hacerle una muestra de este tipo de envase al cliente que me contactó para tomar sus fotografías. Arriba tengo un papel vegetal que en un momento lo voy a estirar para que me sirva de difusor. Tiene una mejor difusión que la que da la tela del softbox, es más parejo y eso es importante. Vamos a tomar principalmente dos fotografías del espumante. Una con el cartón atrás en que veremos los contornos y la otra en que captaremos el color del contenido. Y para eso vamos a sacar el cartón y usaremos el papel vegetal para difuminar la luz. Y por supuesto tienen que haber también otras fotografías de las etiquetas, de ambas etiquetas y de la tapa, que las vamos a iluminar por supuesto con una luz frontal. ¿Ya? En este caso usaré un flash. Pero esas fotos las vamos a hacer al final. Ahora vamos a proceder a tomar los contornos. Y para eso vamos a cambiar las luces. Yo ya tengo ajustado esto, pero por supuesto que cuando estamos haciendo el ajuste tenemos que mover el cartón, subirlo, bajarlo, correrlo hacia adelante, hacia atrás, como les expliqué en otro video, hasta que logramos tener iluminados los dos lados de la botella. Entonces ahora procedemos a tomar la fotografía. Ahí la pueden ver y a continuación voy a cambiar los elementos para poder captar el contenido del envase. Para eso voy a sacar el cartón que está acá atrás. Ahora pondré esta tela negra para convertir este softbox en un stripbox. Y también bajaremos el papel para tener bien difuminada la luz del softbox. Este softbox convertido en stripbox lo vamos a girar un poco porque es necesario para tener un degradado en la botella que el borde por el que sale la luz tope prácticamente con el papel vegetal y el otro lado se aleje para que tengamos un difuminado en el papel y que por supuesto pasará a verse representado también en el contenido de la botella. Voy a tomar la foto, pero antes quiero comentarles un detalle importante. Yo anteriormente, antes de hacer el video, probé subiendo y bajando la botella porque se producen sombras que son horribles, son muy feas. Entonces hay que buscar el ángulo preciso. En esta parte del cuello me refiero, ahí se producen sombras.
hay que buscar el ángulo preciso para que esas sombras se minimicen al máximo. ¿Ya? O puede ser que aparezcan un poco porque así nos permite demostrar la forma del cuello de la botella, pero que no sean muy notorias, porque si no, la iluminación de la botella queda horrible. ¿Ya? Ese dato es importante. Como eso ya lo tengo corregido, tomo la fotografía. Aquí la pueden ver y luego, como les decía adelante, en el Photoshop hacemos el montaje. Ahora vamos a proceder a fotografiar las etiquetas. Para eso pueden usar una luz continua, como la que estamos usando en el softbox, o un flash. No tengo puesto el trigger porque como el tiempo de exposición no es muy corto, alcanzo a dispararlo con la mano. ¿Ok? Entonces haré una primera fotografía con el softbox desde esta ubicación, con la luz del flash me refiero. Ahí disparo y disparo el flash. Y haré otra foto desde acá arriba. Disparo la cámara y disparo el flash. ¿Se dan cuenta? Alcancé. Eso es importante. Y así quedan las fotografías una vez que se montan en el programa de edición. Ahora los invito a que volvamos a la otra sala. ¿Cómo les pareció la técnica para fotografiar espumantes? Se las quise explicar porque es un método que no requiere mucho equipo. El softbox que tengo allá es de 60 por 60 centímetros. Puede ser conveniente usar uno más grande, pero usé este porque creo que es el que hay más posibilidades que ustedes tengan. Y como pueden ver, sí funciona con un softbox que tiene estas medidas. Ahora nos quedamos con esta técnica que, como pueden apreciar, es bastante efectiva y el cliente, como me pasó a mí en este caso, se interesó para que le fotografiara sus botellas con este método. Bueno, amigos míos, hasta aquí llega el video. Si les gustó, pueden dejarme un like y también pueden compartirlo con sus amigos, con la gente que ustedes saben que les gusta la fotografía. Hasta luego, amigos míos, que estén muy bien y nos vemos en otro video.